Hola, esto es Adultez Verde, tu guía para conquistar la vida adulta. Un espacio que busca transformar vidas a través de compartir historias y ofrecer herramientas que ayuden al crecimiento personal y celebren la autenticidad. Somos Cle y Tatiana y te invitamos a reflexionar sobre tu realidad y a actuar desde la empatía, la vulnerabilidad y la irreverencia cuando sea necesario. Bienvenidos y bienvenidas. El amor es como el color. Se percibe y experimenta en tonalidades infinitas. Ningún color es mejor o peor que otro. Cualquier elección es solo cuestión de gustos. Una de las tonalidades que está ganando espacio es el tema del poliamor. Pero más allá de su reciente popularidad, esta es una práctica que ha existido desde hace muchísimo tiempo y que en realidad va mucho más allá de las relaciones sentimentales. Puede ser un enfoque de vida. Para entender un poco más sobre esto, nos acompaña Angie Aldana. Muchísimas gracias, Angie, por estar aquí y bienvenida a Adultez Verde. Gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto enorme, de verdad. Creo que desde que empezamos con nuestra lista 0.0 de temas sobre que nos gustaría conversar, este fue uno de los que salió de inmediato. Así que pues yo estoy súper emocionada de estar aquí. Y nada, creo que antes de empezar podríamos iniciar con que nos cuentes un poquito sobre ti y tu acercamiento, digamos, a la filosofía del poliamor. Una introducción chiquitita. Vale. Bueno, no sé qué contarles sobre mí así como rápidamente. Yo, soy colombiana, soy feminista, soy socióloga. Ahorita estoy haciendo un máster en estudios de género también. Entonces mi entrada, digamos, al poliamor pues estuvo muy marcada por eso. No sé, fue raro porque ya era feminista y ya estaba siendo socióloga cuando empecé como a preguntarme estas cosas, como que de por sí yo nunca he estado como en una relación que se enmarque en la monogamia. Entonces tenía como otros lentes para leer lo que pasaba o hacia dónde podía yo como conducir esto que sucedía en mi vida. Entonces sí, como que me ayudó un montón la sociología como a entender de una manera como historizada estos modos en que nos relacionamos, como no es natural hacerlo así, no es necesario hacerlo así, entonces cómo más se puede hacer y cuáles son las condiciones para que pueda hacerse de otra manera, y esas interpelaciones como acompañadas de un montón de reflexiones sobre cómo es que tiene lugar la transformación y cómo esas transformaciones pueden ser feministas, ¿no? Sobre todo como en este campo de las relaciones erótico-afectivas o afectivas en general. Entonces sí, fue más o menos así. Yo tenía como la idea en la cabeza y venía ahí aplicando como un par de cosas, no sabía cómo se llamaba lo que yo estaba haciendo, como que antes lo enmarcaba como más general, como relaciones abiertas, como hay varias personas y ya. Y luego conocí un colectivo que hay en Bogotá, que es Poliamor Bogotá, que creo que es bastante famoso últimamente en redes, como al menos en América Latina, con Poliamor Madrid. De hecho, este colectivo lo fundó como una chica de Madrid que vino a Bogotá, y entonces ahí empezaron a reunirse, al principio como 8 personas, después ya eran 50, después ya eran 100, y hacíamos talleres, conversaciones, los llamamos como politintos o polipolas, y hablábamos ahí como de los celos, de como las prácticas de estas personas, del cuidado, de la comunicación, y bueno, estas cosas. Y digamos que ahí empecé a tener como ya este acercamiento más a lo que sería esta etiqueta del poliamor. Por ahí en eso me fui a hacer un intercambio a México, estuve allá 6 meses y allá como que todo conocí como un movimiento feminista muy fuerte, muy sólido, conocí gente demasiado admirable, chicas muy admirables, y conocí también el colectivo de poliamores de Ciudad de México. Y ahí ya empecé también como decidí hacer mi tesis de mi trabajo de grado pues de sociología sobre el poliamor. Entonces
creo que ese artículo que ustedes leyeron, que se llama Del poliamor y otros demonios, lo había publicado antes de irme a México, que eran como unas reflexiones iniciales de, de mi acercamiento y de un poco como los conflictos que yo veía desde la sociología, especialmente, aunque también desde el feminismo. Y ya luego, después de que yo volví a México, me dediqué a hacer como un estudio de... Básicamente mi pregunta era cómo es que las personas pueden cambiar su manera de sentir en estos modelos que son no monógamos. Entonces, más o menos, ese ha sido como mi acercamiento. Buenísimo, Angie. Y bueno, como para ir igual adentrarnos en el tema del poliamor per se, empecemos también desde el otro lado, la otra cara de la moneda, porque al final bueno, en realidad es como una cara con muchas monedas, como justo dijimos en la introducción, perdón, una moneda con muchas caras. El tema es que, ¿de dónde inicia, de dónde proviene, dónde surgen estas ideas, tanto del poliamor como de la monogamia, principalmente? Sí, no, yo siento que no te puedo responder fielmente esa pregunta porque no soy historiadora. Y digamos que la sociología, hay algunos autores dicen como toda sociología es histórica, y yo estoy de acuerdo, pero siento que en la sociología hacemos sobre todo una historia del presente. Entonces es como entender lo que pasa ahorita a la luz de, claro, entendiendo que es un proceso y que se conjuga con muchas cosas, pero no ahondamos tanto en estas cosas. Entonces por mi formación no te puedo decir cómo esto surgió en tal lugar y así. Pero digamos más o menos rastreándolo, esto del poliamor y como lo documentan, es como nació, como que alguna vez lo declaró una sacerdotisa neopagana como en los 90, para decir eso, como podemos amar a muchas personas al mismo tiempo, no necesariamente tenemos que amar solo a una persona, como en este sentido romántico. Es un concepto que yo siento que es muy hippie. Esto del amor libre también se alimenta mucho de ahí, ¿no? Como del amor libre, de la anarquía relacional, que pues son movimientos que empiezan a, como, sí, amar a todo el mundo, todo bien, todo es paz, todo es bonito. Y sí, aunque ahí yo tengo como un problema con este concepto, y es que tiende a ser como, no sé, como que hay una mistificación del amor ahí, porque al mismo tiempo que es crítico del amor, como del amor romántico, intenta hacer una depuración o una limpieza del concepto del amor. Entonces es como, el amor romántico está muy mal y lo que tenemos que hacer es amarnos bien, o amarnos, como amar, todos sabemos que es amar, obviamente, pues hagan eso. Y no es claro, sí, es como que se entiende que este sentimiento del amor es de por sí bueno, puro, lo más elevado que puedes sentir y que deberías sentir por todo el mundo. Ahí luego como, esa es una discusión aparte, pero digamos que sí tiene como estas vertientes también en el feminismo, como que desde el feminismo las feministas materialistas tenían como esta crítica a la explotación de los hombres, de la fuerza del amor de las mujeres. Decían como esta crítica que se hace también a la categoría de cuidado, como las mujeres en el trabajo de reproducción y cuidado, bla, 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 que sostiene la vida y permite el trabajo productivo como en términos materiales. Digamos, esa energía vital del cuidado, de preocuparse por cosas, de tener esta atención a la vida, era como, esto lo expropian los hombres y lo que hace es que las mujeres realicen como más este trabajo afectivo, gasten más su fuerza al amor y reciban menos beneficios de este trabajo, ¿sí? Como trabajan mucho y no ven resultados al respecto. Entonces también hay una crítica, también como a estas relaciones violentas, a la heteronormatividad, como también como el feminismo que se plantea también ligado al lesbianismo, planteaba también como radicalmente esta ruptura de estas relaciones. Hay como muchas vertientes críticas del feminismo y como que más o menos ahí empieza a consolidarse esto que llamamos poliamor, que por supuesto yo siento que es muy occidental, como que no sabemos, y yo siento que seguramente estas otras formas de relacionarse existen en otras culturas, en otras tribus, seguramente desde antes, o no sabemos si antes de la colonización ya existían este tipo de relaciones, pero digamos que tal y como se nombra ahora, en Occidente sí nace como en los 90 y está alimentado de estas versiones como del feminismo, del hipismo y de la izquierda. ¿Por qué la izquierda? Porque también está la monogamia, precisamente,
digamos que rastrear su origen también es como un problema como demasiado grande, pero muchos lo han ligado al nacimiento de la propiedad privada, ¿no? Como a la necesidad de que exista como una descendencia clara a quien transmitir las herencias, los bienes. Eh, y lo que pasa es que las mujeres son entendidas como parte de esos objetos, ¿no? Y la monogamia parece que es como este modelo de propiedad también de los hombres sobre las mujeres. Eh, entonces sí, digamos que ahí la izquierda hace una crítica también a eso, ¿no? Cuando critica la propiedad privada justamente, creo que hay como un texto viejísimo de Marx y Engels que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado, también la canción de Silvio Rodríguez, pero bueno, en todo caso como que sí hay una ligazón entre esto. Y también por esto mismo que criticaban las feministas, ahí están como esas conexiones de esa unión como por parejas entre hombre y mujer, permite el sostenimiento del capitalismo, nos aísla de los otros, como que simplemente andamos de a dos, lo que impide como formar lazos comunitarios más amplios, más sólidos y demás. Digamos que es lo más funcional al sistema, sí, la monogamia. Claro, y hay varias cosas que me resuenan aquí, o sea, empezando desde tu concepto de que la monogamia es un constructo social generado por el capitalismo. No me acuerdo dónde escuché, ya varias veces escucho este argumento y tiene todo el sentido. O sea, tu mujer es tu propiedad y a través de los años esto también está justamente relacionado con el concepto de los celos y demás. Y lo que me gusta mucho de tu artículo es que habla precisamente sobre qué tan práctico puede ser el poliamor. Yo sinceramente entiendo el concepto, o sea, lo entiendo de que una persona puede amar, o sea, de verdad puede amar a dos personas, pero al momento, creo que con la Cle discutíamos de esto, con una amiga que yo le decía como que yo entiendo eso, o sea, sí, y yo entiendo que una persona puede amar a más de una persona, porque no, es diferente el tipo de amor que tienes, ¿no? O sea, no es que sea uno más que otro, y lo veo también no solo en el lado romántico, sino en el lado, por ejemplo, de amistades, o en el lado de amor a tus papás, ¿me entiendes? O sea, como que ese amor es intensamente, pero es diferente. Pero mi pregunta para ti es, ya en la vida real, digamos, en la práctica, ¿cómo se puede vivir el poliamor? ¿Cómo se puede conllevar, digamos, viviendo normal? O sea, sin que exista, no solo que existe este estigma, sino como que de una manera mucho más práctica, ¿me entiendes? Esa es mi pregunta para ti. Sí, no, es muy interesante lo que dices, en realidad. Creo que también por ahí surgían como mis preguntas de investigación como más sociológicas y era precisamente por esto que dices, como es muy fácil, si tú le dices a cualquier persona como podemos amar a muchas personas, es fácil admitirlo, ¿sí? Como que sí, está bien, ¿por qué no? Sí, pero hacerlo es otra cosa, como... Y digamos, por eso yo me preguntaba como cómo es que esta gente puede llegar a efectivamente querer a muchas personas. Entonces, no sé, siento que hay muchos obstáculos a la hora de practicarlo. Como que hay muchas personas que igual pueden estar de acuerdo con esta filosofía, como puedo querer a mucha gente de manera consensuada, honesta, responsable, en que todos tenemos conocimiento de ciertos acuerdos de tiempo, espacio y lo que sea. Pero aún así hay mucha gente que dice como no, yo no sirvo para esto, o el poliamor no está hecho para mí, o se van porque implica demasiado, literalmente demasiado trabajo emocional, como de estar todo el tiempo pensando, como es que no importa que tú creas que puedes amar a todo el mundo si ves que tu pareja está amando a alguien más y sientes, te pasa por el cuerpo el escalofrío y la ansiedad y como, está con ella justo ahora, la inseguridad, el miedo a la pérdida y todo esto, ¿no? Entonces, mi hipótesis al respecto es como vivimos en un mundo que nos socializa emocionalmente, como en un sistema monógamo,
como lo llama Mariluz Esteban, un determinado pensamiento amoroso, que configura ciertas necesidades y ciertas expectativas amorosas. Y pasa mucho como cuando una se siente sola y es como, estoy muy sola, y tus amigas te dicen como, no, yo voy, hagamos una pijamada, y te sigues sintiendo sola, y es como, el problema no es que estés sola y necesitas gente, sino, y lo llamamos alguna vez en una conversación con unas amigas, como, eso es soledad de pareja, ¿sí? Es como, no importa cuánta gente esté a mi alrededor, porque quiero este tipo de atención, y este tipo de amor, y quiero, sí, como que me da la forma pareja, como la entendemos en nuestra sociedad, ¿no? Pero digamos que, bueno, eso como que conforma ciertas estructuras afectivas o emocionales, lo llamo estructura por como el grado de solidez que tiene, como que esté demasiado incorporado en el cuerpo y que funcione de manera más o menos automática, es como que no pase siempre por la conciencia, aun cuando la conciencia te dice como todo está bien, nos amamos todos, igual está operando, entonces como está muy consolidado y por esto son estructuras. Digamos que no suceden igual para todo el mundo y hay como una distribución desigual en el espacio, como todo, de estos recursos afectivos que te permiten de pronto tramitar más fácil estas reflexiones o conocer antes estas reflexiones o procesarlas antes o más fácil, ¿sí? No sé, es diferente si tú creces en una familia súper católica, conservadora, que te educaron como además con unos estereotipos de género muy sólidos, bla, 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 que si creces en una familia muy hippie, que además tiene acceso a ciertas prácticas, digamos que en nuestras sociedades latinoamericanas, creo que en las europeas en realidad tampoco, no hay mucha educación emocional, como que nunca se nos enseña cómo hablar de nuestras emociones, que lo que sentimos es importante o no, cómo enfrentarse a eso, sí, como que eso es como emoción igual naturaleza, entonces eso ocurre porque sí y ya, sí, como ahí no hay mucho que hacer, pero digamos que en nuestras prácticas esa falta de educación emocional consolida la emocionalidad de cierto modo, de ese modo que parece rebelde, como indescifrable, que son fuerzas que nos habitan en el interior y que hacen parte de algo verdadero que así es. Entonces, digamos que se van consolidando estas formas que luego son complicadas de deconstruir, ¿no? Entonces, regresando, como hay familias donde sí de pronto son más abiertos, padres digamos con mayor escolaridad, que tuvieron acercamiento a estos discursos hippies o de izquierda o feministas antes, que pueden transmitir como estas reflexiones a sus hijos, al menos sembrar la duda, como sí, está bien querer a sus amigos, o sí, como estos pequeños puntos que pueden ser rupturas y que tienen además acceso a otras prácticas como la escritura, la música, yoga, no sé, todas estas cosas. Hablaba yo en una entrevista con un chico y me decía como, yo no sé expresar mis emociones, pero mi papá es escritor y canta. Entonces esa es la manera en que yo expreso mis emociones, y eso era como un chico clase media educado versus un chico clase baja, que era como, no, yo estoy muy bravo y golpeo cosas, ¿sí? Como que hay como unos modos, un estilo emocional también de clase que permite ciertos acercamientos, ¿no? Entonces yo diría como, hay que situarlo primero, el poliamor como un discurso occidentalizado, que también es muy como clase media ascendente, como quienes están acá normalmente son como jóvenes universitarios, normalmente estas carreras de humanidades, feministas, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque muchas veces se tiende a invisibilizar estos puntos de partida y estos recursos emocionales con los que contamos las personas para hacerlo. No quiero decir con esto que, digamos, una persona sin mucha educación emocional no pueda acceder a estos discursos, que no pueda, igual sí le va a ser más difícil incluso conocerlos por el espacio social donde se mueve, que probablemente no circulen como estas reflexiones. Pero incluso si los llega a conocer por accidente, por las redes sociales, que también como que borran mucho estas fronteras, le va a ser muy difícil mantenerse, adherirse ahí, como además porque va a tener más vigilancia
de su familia, que va a ser mucho más difícil que en una familia donde es como, bueno, sí, puedes traer a tus dos parejas a la cena de Navidad, a otra donde sea como absolutamente inadmisible, que incluso esto del poliamor va como muy ligado a también el reconocimiento de otras sexualidades, como que se rompen, se vuelven difusas un montón de cosas, unas cuestiones también en torno al género, binario y demás. Entonces, como que eso pueden ser obstáculos que haga que la gente diga como no, no puedo con esto, no es para mí y demás. Y que termina igual como estratificando de cierto modo la sociedad entre unas personas que de pronto pueden acceder, además que esto tiene una carga moral, ¿no? Como todo lo político, a como esta gran burbuja de gente que efectivamente puede amar libremente y que parece que es un discurso sobre trabajo individual, ¿no? Como porque me esforcé más y porque yo sí cuestiono mis prácticas y porque yo sí hago esto y si tú no lo logras es porque no te estás esforzando, ¿sí? Es como, no, pues trabaja más tus celos, supera tus inseguridades y tiende como a individualizar el problema, borrando todas estas diferencias de educación, bla, 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 que puede ser pues muy problemático verlo así, ¿no? Porque una de las apuestas del poliamor es precisamente como hacer relaciones más sólidas, más estables, como crear redes afectivas grandes, como un poco contra este discurso de la individualización. Como no estemos tan atomizados y regados por ahí, sino juntémonos. Entonces nos juntamos, pero lo que termina pasando es que el trabajo emocional termina recayendo sobre cada uno, ¿no? Entonces tú trabajas tus celos por aparte, yo trabajo los míos por aparte, y si no, sí, como que hay una desigualdad de también la temporalidad en que se pueden llevar a cabo esas transformaciones y que implica mucho sufrimiento para algunas personas que no tienen acceso a un psicólogo, que no tienen acceso a terapia, que seguramente no tienen redes de amigos, y pasa mucho en los hombres, por ejemplo, como que las mujeres somos más bien buenas construyendo nuestras redes con otras chicas y tenemos nuestros espacios seguros y cuidadosos para hablar de esto, como emociones, bla, 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 mientras que para hablarlo más. O sea, porque los chicos tienen sus redes, etcétera, pero no necesariamente hablan los temas. más, ajá, exacto, no van a decir como me siento súper vulnerable, porque además implica reconocer esas cosas que a los hombres usualmente no les gusta reconocer en sus grupos de pares. ¿Y qué pasa con eso? Que las mujeres dentro de estas relaciones poliamorosas terminan haciendo este trabajo de decir como, oye, tenemos que hablar sobre esto, tenemos que tramitar tu inseguridad, entonces yo te ayudo porque como yo soy una mujer y asociación mujer igual a emoción, entonces se entiende que yo tengo maestría sobre las emociones, entonces yo tengo que entender tus pataletas y tus violencias al respecto, porque soy una mujer y soy muy empática y lo entiendo, entonces te paso un montón de cosas, de violencias al interior de estas relaciones también, pero si pasa al revés, entonces hay una constante vigilancia, ¿no? Porque ellos no pueden entender como que también hay un proceso en las mujeres y ellos no van a asumir esa carga de trabajo emocional con respecto a la otra. Entonces ahí también, como a la luz del género, empiezan a configurarse también estas prácticas donde las mujeres terminan realizando, como encargándose de todos los asuntos, digamos, logísticos de esto, desde poner la conversación como, oye, estás raro, tal vez deberíamos hablar, que es trabajo, ¿sí? Como tener que notar cuando hay un problema, poner el problema sobre la mesa, guiar la discusión sobre el problema, buscar las soluciones al problema, sí, como que es un trabajo que todo el tiempo nos está fijando ahí y que igual parece que sí, como mujeres estamos socializadas para encargarnos de esto. Entonces hay como un montón de cosas problemáticas sobre la práctica. Igual con esto es como hay cosas problemáticas y casi en todo hay cosas problemáticas y sobre todo en las prácticas políticas. No quiero con esto como decir el poliamor es muy malo y es muy neoliberal, a veces algunas vertientes, pero sí como poner esta visión un poco crítica de este discurso que a veces se vende como es que ya todos deberíamos serlo y ya, sí, como si fuera fácil hacerlo, como si todos pudieran hacerlo de la misma manera. Entonces es como yo igual considero que hay que hacerlo, como que es un trabajo que efectivamente hay que hacer,
pero siempre reconociendo como esa distribución desigual de esos como recursos emocionales de las personas, como reconociendo nuestros puntos de partida y acompañando el proceso, o sea, que sea un proceso efectivamente colectivo y no individual, y que distribuya estas cargas de cuidado y de trabajo de modo que nadie termine como recargado. Y justo, o sea, esto me parece como literalmente una reconstrucción de la sociedad, porque tienes que desde cambiar esas ideas de los roles de género hasta volver a reconstruir el ideal de lo que es una familia, ¿no? Entonces, del núcleo heteronormativo de hombre, mujer, hijos. Entonces, como que si recién estamos empezando a incorporar a los matrimonios del mismo sexo como una familia normal, como una familia que puede tener hijos, que es igual una familia, imagínate cuando se cree esta deconstrucción y digas, ok, voy a tener un novio, una novia y mis hijos, ¿me entiendes? O sea, 2 mamás y un papá, o sea, como es una, como tú dices, es una configuración, una reconfiguración sistémica gigantesca, pero que sinceramente a mí me parece fascinante porque, o sea, desde la teoría, yo lo entiendo, pero ya al momento de la práctica sí se me hace complicado, pero Cle, tú tenías algo que te corté, creo, en el momento. No, o sea, me acordé de un par de cosas mientras Angie nos hacía los comentarios, y una de esas es que si bien el poliamor puede generar rupturas, también puede surgir de rupturas, y de hecho me acordé de esto cuando mencionabas el estereotipo de sí, o sea, normalmente alguien que está enterándose o tratando de conformar o de incorporar la filosofía del poliamor en su vida, es un estudiante universitario, etcétera. Yo escuché una entrevista hace algún tiempo en realidad ni siquiera hablaban del poliamor, estaban hablando de algo más, no sé, comunicación en la pareja, alguna vaina así. Y ella, la persona, la entrevistada, dice, no, yo practico el poliamor desde hace como 40 años, o sea, en concepto es eso, y surgió porque mi esposo me engañó, y yo me di cuenta de que no era sostenible una estructura monogámica y punto. Y en ese momento, igual para mi familia, para todo, fue como una locura, pero a mí me funcionó y me funciona y es lo que hay. Y en mi casa, mi hija, o sea, como todo el mundo está enterado de que esa es la situación y ya, perfecto. Entonces, un poco sí, claro, obviamente le debió ser muy difícil, pero uno, sí es posible, 2, no necesariamente, como decía, va en la dirección de filosofía y entonces quiebre, sino también puede surgir al revés. Y otra puntualización, bueno, dos cositas más de ahí. Una, el tema de la comunicación y la importancia que tiene, porque en realidad creo que eso, además de no tener educación emocional, de no entender bien qué nos pasa, cuándo nos pasa, por qué nos pasa, otra de las cosas que nos cuesta mucho es contarlo, o sea, como decir, esto me está pasando, necesito esto, etcétera. Entonces, si en condiciones normalizadas eso es difícil, imagínate cuando además estás rompiendo con las estructuras que gobiernan, digamos, la existencia de alguna forma. Entonces, yo conozco una pareja de las personas que conozco, algunas han intentado, y también vuelvo a lo que dice la Tati, o sea, en la práctica debe ser súper complejo, pero un amigo, él y su esposa mantienen una relación abierta desde hace como unos 7 años aproximadamente, que igual, o sea, les ha costado un montón, pero creo que la comunicación ha sido la clave con ellos, y les funciona y está, o sea, nuevamente, en los ejemplos contados que conozco, las cosas que se pueden resaltar, digamos, es del uno, más que la individualización, como tú decías, Angie, creo que es también el entender que la dinámica se construye adentro, ¿no? O sea, de alguna forma, creo que en algún nivel cada pareja tiene como una combinación de monogamia y poliamor que decide tener. Porque capaz, algo que decía alguien por ahí, para mí que mi novio se bese con alguien no es infidelidad.
para otra persona sí puede serlo. Entonces, incluso el mismo concepto de monogamia puede incluir como matices distintos de combinación con otras filosofías alrededor del amor. Entonces, un poco recordar que la dinámica que cada uno elige es propia, y la segunda, cualquier cosa, como tú decías, de este trabajo, y sobre todo en temas de comunicación, cualquier dinámica que se elija. Pero bueno, para proseguir ya con nuestra entrevista, quería comentar, o más bien consultar ya nuevamente en la práctica, en tu vida, cómo fuiste incorporando de a poco estas ideas, y además, ¿qué ideas de estas has decidido dejar fuera y por qué? Ok, antes me gustaría hacer como unos comentarios sobre lo que dijeron, que me parece como precisiones importantes, digamos, sobre lo que decía Tatiana sobre la familia, que efectivamente como que avanzamos en relacionarnos diferente, pero estas necesidades y expectativas que se socializan también en la familia terminan en esto, ¿no? Entonces muchas veces lo que pasa es que llega gente al poliamor mientras es joven y bello, está con todo el mundo y luego, o sea, a pesar de que cree que puede amar a mucha gente y que no existe la media naranja, bla, 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 encuentra la media naranja y decide como ya ser serio y irse a hacer un hogar, ¿no? Entonces es como que no terminamos de creernos el cuento muchas veces o no vemos una forma de, sí, como que no hemos logrado elaborar una forma de como concretar otros proyectos de familia colectivos, a pesar de que ya se habla de crianza compartida, etcétera, etcétera, pero hay como que hay un montón de barreras también legales para constituir ese tipo de familias y demás, que hacen que el poliamor a veces sea como una cosa de paso, ¿no? Como de que se lea también desde afuera, como desde la opinión en general, como inmadurez, como que falta sentar cabeza, es por experimentar, bla, bla, bla. Entonces, como que hay un reto grande sobre esta crítica a la forma familia. Y sobre lo que decía Cle, eso precisamente, eso es muy cierto y normalmente nace de rupturas. Normalmente una persona que está cómoda y que nunca ha sufrido violencias en su pareja y que está feliz, no va a tener de hecho la necesidad de acercarse a esto, ¿no? Y esa incomodidad puede ser como una ruptura violenta efectivamente, como vengo de un hogar con mucha violencia, estoy cansada de ver como estas dinámicas entre mis papás y no quiero eso en mi vida, entonces busco qué otros modelos hay y hago este modelo para mí, como sí, lo planeo en mi vida. Y la otra son estas rupturas que permiten esos discursos, como conocer el feminismo y darte cuenta que necesariamente hay dominación o hay como sí ciertas cosas de desigualdad en estas relaciones que te hacen leerlo de manera diferente e igual buscar una salida de eso. Entonces, sí, normalmente nace de rupturas y el punto igual es como cuando hay una ruptura, ¿qué elementos tengo cerca para poder darle una respuesta, ¿no? Sí, como qué condiciones son necesarias para que dentro de mis alternativas aparezca el poliamor. Eso tiene unos matices de origen social, de género, de un montón de cosas que no, pues no a todo el mundo se le ocurre como, uff, sí, mi marido me engañó, me va a volver poliamorosos. Hay mucha gente que ni sabe, ni sus creencias morales o religiosas se lo permiten, o su contexto cultural o demás. Entonces, sí, eso. Y ya sobre la pregunta que me planteas, eh, bueno, yo siento que yo tuve suerte porque em, esto que les decía, como muchas veces tiende a recargarse en una sola persona, normalmente en un cuerpo feminizado, esta cosa del trabajo y la comunicación. Yo tuve suerte porque las personas con las que me relacionaba asumieron sus cargas, entonces yo nunca me sentí tan recargada, solo un poco. Em, Sentí como que había realmente cooperación, ¿sí? Como que era un proyecto común que se estaba compartiendo y eso hace que sea sostenible, ¿sí? Cuando uno sabe que si fallas un momento alguien te soporta, que se pueden hablar normalmente las cosas, evaluar los acuerdos y todo esto, entonces siento que en ese sentido tuve suerte. Igual quiero ahí resaltar como esta dimensión relacional, como no es algo de mis habilidades individuales o de mis decisiones, de yo decido practicar el poliamor, sino que tiene que ver con lo que tengo alrededor en relación con los otros y con el mundo, ¿no? ¿Sí? Así yo sea como muy hábil con las emociones, si no cuento con personas con quienes pueda compartir un proyecto así, no voy a poder aplicar
esta filosofía, ¿sí? Es porque es como no hay condiciones materiales para aplicar el poliamor. Entonces, empezando por eso, como que conté con redes que me permitieron hacerlo. Luego empezaron a surgir como estos problemas. Siento que también por mi profesión, como que tengo esta necesidad de analizar y sobreanalizar y de repente todo es un problema y es como esto no reproduce esta otra cosa, cómo hacemos para salir de ahí, cómo no me gusta esto, no lo soporto, bla, bla, bla. Que también es como hay una desigualdad de este nivel de reflexión. Yo, por ejemplo, estaba en una relación con un ingeniero mecánico que era como en serio, como es necesario. Y a pesar de que tenía mucha voluntad en realidad para hacerlo, era como, no, no sé por qué sigues hablando sobre ese punto, si ya está superado, si es como, para mí no, todavía no logro superar muchas cosas. Pero siento que implica también eso, como un proceso, un asunto de estar todo el tiempo reflexionando sobre cómo uno se relaciona con los demás. Y en mi caso, este tipo de reflexiones también llevaron a, sobre todo, bueno, como a cuestionar mis relaciones con mi familia, como que también las relaciones con la familia tienen una particularidad y es que se asume que están, es como, es mi mamá, por ende está, es mi hermano, por ende está, y tiene que estar y tiene que hacer ciertas cosas. Y muchas veces no hay tanto trabajo, ¿no? Como que uno dedica el resto de trabajo a sus relaciones, digamos, de pareja. Es como, sí, la comunicación, todo este carreto. Y es como, y tú te comunicas con tu mamá, tú le planteas tus necesidades a tu mamá, tú le planteas como tus problemas, tus conflictos. Y muchas veces no, es como, se sobreentiende, ¿sí? Como que en esas relaciones no se necesita trabajo o sí, es como si se necesita, hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? Que también es como todo otro video pensar este tipo de relaciones, porque implican también jerarquías, saltos generacionales y demás. Pero como que esa fue una de las cosas, como empezar a expandir como estos recursos nuevos que estaba ganando, de cómo serían deseables estas relaciones. Y a las amistades. Entonces, lo mismo, como estoy cuidando, tenía un profesor, de hecho recuerdo mucho, fue una frase como toda, era mi profesor de Foucault y se sentó un día en la mesa como mirando perdidamente a la ventana y decía como, hay dos formas de saber que una vida es miserable. Uno, usted es cristiano. Dos, usted no tiene amigos. Y era como, la amistad es como la forma como sí, es necesario tener amistades y es la forma de relación que probablemente nos ayuda más a llevar la vida, ¿no? Como, y normalmente esto pasa mucho, como que hay gente que tiene amistades hasta que tiene pareja de repente y desaparece. Yo odio a esa gente, no la soporto, porque es como ya, no te necesito, ya encontré quien supla todo, porque además su pareja suple aparentemente todas sus necesidades. Entonces ya no tienes lugar, ¿no? Entonces era como eso, ¿qué lugar tienen mis amistades en mi vida? ¿Qué amistades me interesa eh, conservar? ¿Cómo cuido mis amistades? Eh, sí, como este tipo de cosas y también cómo exijo cuidado de mis amistades, que es otra cosa, ¿no? Que la amistad es como somos muy relajados, no nos vemos en 2 años y nos vemos y somos muy felices, es como, wow, qué buena amistad, y es como, no, parce, trabaja la amistad también, sí, o sea, llámame, no sé, este tipo de cosas que es como extender el cuidado de los otros vínculos y construir también cierto tipo de acuerdos como entender, darle un lugar a las personas en mi vida que me aportan, digamos, en términos emocionales o de, no sé, y qué puedo aportar yo, cómo es nuestra relación, cómo hago para que esa relación como que funcione, se mantenga, sea sostenible y sea como buena, productiva, no, como enriquecedora para ambas personas, ¿sí? Entonces, eso. ¿Y qué he sacado? Digamos que yo, de hecho, por esto que les comentaba sobre el poliamor, conocí otra cosa, como mis críticas al poliamor y como a este discurso que parece más de trabajo individual, em, que es la gamia. Y la gamia siento que es como, para mí, la forma más radical de este discurso, em, que
simplemente plantea que no debe existir, no, sí, no debe existir la forma pareja. Es como el gamos es la pareja, entonces agamia sin pareja, sí, como una forma de relacionarse donde no existe la forma pareja. Y yo siento, o sea, finalmente llegué a esto porque sentía que, digamos, la forma como uno se relaciona con una pareja está como muy permeada por la manera como uno nombra ese vínculo, ¿no? Y que a una pareja se asocian ciertas expectativas que debe cumplir una pareja normal, ¿no? Y en el poliamor pasa mucho esto de que tu pareja parece tu amistad y tu amistad parece tu pareja y entonces es como, no entiendo qué está pasando o hay que marcar estos límites o no, o por qué. Y finalmente la pareja siento que como modelo tiende a como, como a parecer la que suple todas tus necesidades y te da todo. Sea una o sean mil, son tus parejas las que te van a suplir emocionalmente y que implican más trabajo. Y eso implica una jerarquía con tus otras relaciones, ¿no? Entonces, como mi pareja, lo más importante, luego tal vez mis amigos, luego mi familia. Entonces, si quitas la forma pareja y te quedas con la bonita forma amistad, que es como en lo que yo creo más últimamente, eh, pues igual puedes como hacer vínculos muy sólidos, como lo plantea el poliamor, cuidadosos, como lo plantea el poliamor, responsables, honestos, consensuados. Y bueno, como que siento que me quedo más con esas cosas y sí, le quitaría la pareja al poliamor. Qué interesante, la verdad. Todo esto, vuelvo y repito, o sea, son conceptos ya muy futuros y muy, digamos, complicados para nuestra estructura literal súper básica actual. Pero bueno, nada más, Angie, agradecerte. Quisiéramos volverte a tener este programa y extendernos en esto. ¿Algunos últimos comentarios, Claire? No, capaz solamente me llevo unas de las muchas cosas chéveres que nos ha dicho Angie y que es que todo requiere trabajo, ¿no? Independientemente de la versión que cada uno elija. Y siempre llevamos a eso, ¿no? A la unicidad, a que cada uno tiene su esencia, su forma de ver la vida y pues eso se aplica a las relaciones también interpersonales. Entonces, recordar eso, recordar que no estamos compitiendo con nadie, que, o sea, no hay razón para hacerlo, y que la forma, el camino, lo que sea que yo elija, con, sin pareja, con muchas, con varias, con pocas, como sea, esa es mi vivencia y lo que yo me llevo. Entonces, recordar eso, ponerle ñeque en lo que sea que elija y pues eso. Seguiremos conversando de las relaciones luego. Para que no quede esta conclusión también como muy de mano de la ética productiva de trabaja más. Es como reconocer que implica cierto trabajo, cierto esfuerzo y que no todos tenemos las mismas herramientas, ¿sí? Como tú no le puedes pedir a alguien que cultive un campo con solo un asadón y otra persona con un tractor. Entonces, eso, como reconocer que tenemos diferentes herramientas, que tenemos diferentes procesos, que son válidos todos y que es más fácil si lo hacemos colectivamente. Buenísimo, muchísimas gracias, Angie, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y nada, nos vemos el próximo miércoles. Esta fue Adultez Verde, tu guía para conquistar la vida adulta. Gracias por escucharnos. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, no te olvides de compartirlo. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales que las van a poder encontrar aquí y aquí. Gracias. Bye.